Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Estamos en su programa Jesús lo llena todo. Y hoy tenemos un tema muy bonito y ese tema es el ayuno que Dios escogió, ¿sí? Y el ayuno es un mandato de Dios. Él está de acuerdo que sus hijos pongan en sacrificio sus cuerpos, pero conforme la voluntad de Él y su palabra. Entonces hoy vamos a estar hablando del ayuno que Dios escogió, ¿sí? Y vamos a estar hablando porque hay diferentes formas de ayunar, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando del ayuno a nuestra conveniencia, ¿sí? Y del ayuno que realmente Dios ha dejado, ha estipulado como realmente se debe que hacer. Y vamos a mirar qué es el ayuno, ¿sí? Y el ayuno es abstenerse, ¿verdad, pastora? De alimentos, ¿sí? Y se puede decir que es de tiempo completo o de tiempo parcial, ¿sí? Según como uno lo establezca, ¿sí? Se puede decir que el ayuno es como una disciplina para nosotros los cristianos, ¿sí? Y también para fortalecer al espíritu. Entonces, a nuestro espíritu, ¿verdad? Perdóname si dije al espíritu cuando es a nuestro espíritu, ¿sí? Y Dios honra cualquier sacrificio que hacemos para Él, ¿sí? Pero realmente hay un pero, ¿verdad? Porque el hombre no sabe que el ayuno es un propósito definido y por eso algunos se ayuna a la conveniencia de la persona, ¿sí? Y es decir, a su propio beneficio. Yo voy a ayunar como yo quiera, yo voy a ayunar por tal cosa, pero como yo lo quiera hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si miramos la palabra del Señor en Isaías 58, 3, 4? A ver qué nos habla el Señor. Y dice la palabra del Señor, Isaías 58, 3, 4. Dice, ¿por qué dice ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño
inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces vemos cómo nos está hablando del ayuno que es a nuestra conveniencia, ¿no? Y vemos que los israelitas ayunaban por ciertas razones, ¿cierto? Pero razones equivocadas, ¿cierto? Y ellos lo hacían para, digámoslo, para debatir, ¿sí? Para debatir, entre ellos contiendas, ¿sí? Igualmente también ellos ayunaban a su propio parecer, ¿sí? Porque en ese tiempo el que ayunara más era como el más grande, ¿sí? Eso nos dice la palabra también, ¿sí? Y de igual manera, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo no estaba de acuerdo en la forma en que los fariseos ayunaban, ¿sí? Por lo mismo que digo, que ellos pensaban que si ayunaban, entonces era alguien más superior que los demás, ¿sí? Entonces, vemos cómo se puede ayunar a nuestra conveniencia, ¿cierto? A lo que me convenga, a lo que yo pueda ver en el ayuno que me convenga a mí, ¿cierto? Entonces, hay otras personas, a mi conveniencia del ayuno, podemos decir que puedo ayunar en cuanto a lo de políticamente, ¿no? Igualmente también puedo ayunar por motivos estéticos, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad, pastora? Decimos, no, yo voy a ayunar como para bajar este gordito de acá, ¿sí? Yo voy a ayunar para tener en forma la línea, ¿sí? Eso es a nuestra conveniencia, ¿sí? Y muchas veces ayunamos equivocadamente, ¿sí? Estimado oyente, ayunamos equivocadamente, ¿sí? Y la iglesia ha tomado actitudes incorrectas para ayunar. Y hoy en día se ayuna para agradar a Dios. No se ayuna para agradar a Dios, sino para agradarme a mí misma, ¿sí? Y por ejemplo, en Hechos 23-21 dice, o sea, como un estilo de relato que dice que hubieron 40 hombres, ¿sí? 40 hombres que se juntaron, ¿sí? Bajo juramento de maldición, para no comer, para no beber, ¿sí? Hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces fue un ayuno equivocado, ¿sí? Igualmente también lo vemos con otros personajes, ¿sí? Con otras historias en las cuales la Biblia nos está hablando, ¿sí? Y muchas veces también tomamos a nuestra conveniencia como, bueno, yo voy a ayunar para que el Señor me perdone, ¿sí? De tal pecado, pero realmente se ayuna por el momento y bueno, sí, lógico que Dios lo perdona a uno, pero uno sigue haciendo lo mismo, ¿verdad, pastora? Se sigue haciendo el mismo pecado, entonces es como a nuestra conveniencia. Cuando Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Nínive, ellos ayunaron, ¿sí? Ayunaron por arrepentimiento y pues gloria al Señor porque fue escuchada esa oración, ese ayuno, ¿sí? Entonces, pero realmente hoy, estimados oyentes, queremos ver a través de la palabra, ¿verdad, pastora? ¿Cuál es realmente el ayuno establecido por Dios? ¿Verdad, pastora? Amén, gloria a Dios. Dios estableció un ayuno, pero no es como nosotros queremos, ni como nosotros Amén. Pensamos, ni a mi conveniencia, sino como Él realmente quiere. Amén. ¿Ve? Entonces vamos a ir a la palabra y estamos en la palabra en Isaías de 58, 6 al 7 y lo vamos a mirar cuál es el verdadero ayuno. Y dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas de tu hermano. Eso
Ahí el Señor está hablando. ¿Por qué? Porque está diciendo, porque el Señor dice aquí en el 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban ayunando, ¿cierto? Porque el mismo Señor dijo, no es más bien el ayuno que yo escogí. Ellos estaban ayunando y ellos clamaban al Dios y ayunaban. Pero ¿qué le dijo el Señor a Isaías? Vaya y clame a voz en cuello, no te detengas. Y dile a la casa de Jacob que está haciendo mal, que hay pecado. ¿Por qué? Porque mira lo que dice aquí la palabra del Señor en el 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. ¿Qué estaba pasando aquí con el pueblo? Estaban ayunando para que Dios los escuchara, amén, para que Dios escuchara el clamor de ellos. Pero como el Señor sabe con qué intenciones que nosotros hacemos todas las cosas, entonces el Señor sabía que ellos ayunaban para su propia conveniencia. Pero ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo cosas malas. Dice que para debates ayunaban, que para herir con el puño, o sea, que ¿qué hacían con el pueblo? Y para oprimir a los trabajadores, para eso ayunaban. Y el Señor dijo, yo no estoy de acuerdo con ese ayuno. Yo no estoy de acuerdo que ustedes ayunen, pero mire lo que están haciendo. Hay personas que ayunan mucho y nosotros ayunamos. Y es un mandato de Dios. Pero mire para qué el Señor quiere que usted ayune. Vamos a mirar aquí en el 6. Dice el Señor, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Qué dice la palabra del Señor? Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué quiere decir? Que no ayunemos para que otros cambien o para que Dios me dé mi casa, me dé mi carro, me dé todo lo que yo necesito, sino que Dios quiere es que el ayuno que tú hagas lo haga por ti. Amén. Para desatar toda ligadura que hay en nuestro corazón, que hay. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. A veces nosotros estamos cargados de pecado, de impiedad, somos humillantes, ¿cierto? Nosotros ponemos el dedo amenazador, acusador, ¿cierto? Decimos cosas tremendas y ayunamos para que Dios nos escuche. Ayunamos para que Dios traiga al hijo, para que Dios arregle el hogar, para que Dios esto. Pero ¿por qué no ayunamos para que Dios cambie mi corazón? Que eso es lo que Dios quiere que hagamos. El ayuno es establecido por Dios, pero tenemos que saber ayunar. El ayuno es para mí. ¿Qué hay en mi vida? Que eso es lo que dice la palabra del Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Amén. A veces en nuestro corazón está cargado de pecado y en nuestro corazón hay ligaduras de impiedad. Hay maldad, a veces hay mentira, hay odio, hay resentimiento, hay groserías, hay mal genio, iras, contiendas. Eso era lo que estaban haciendo ellos.
ayunaban, se abstenían de esto y clamaban a Dios, pero no estaban pidiendo realmente un cambio de vida. Por eso Dios le dijo, no es más bien el ayuno que yo escogí, que desaten esas ligaduras de impiedad, que se arrepientan de todo lo que estaban haciendo con el pueblo, que los estaban oprimiendo, que estaban haciendo, humillaban al pueblo, que estaban haciendo cosas tremendas. Entonces Dios dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo, romper todo pecado que hay en nosotros. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que hay en mí primero? Amén. Primero nosotros. Amén. Primero yo tengo que ayunar para que Dios me limpie, Amén. para que Dios me purifique, para yo no hacer daño a las demás personas. Eso es lo que el pueblo estaba haciendo. No ayunaban porque, y si oprimían al pueblo y todo eso, ayunaban por la propia conveniencia. ¿Cuál es la propia conveniencia? Que Dios me sane, que Dios haga un milagro en mi hogar, que Dios me dé para el alimento, que Dios haga un milagro en mi vida, ¿cierto? Pero nunca decimos, Señor, quítame, yo ayuno para que tú me quites la mentira que hay, la ira, la contienda, que yo oprimo a los demás, grito a los demás. Eso es lo que Dios quiere. Que el ayuno sea para nosotros, para limpieza de nosotros. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda, dice el 7, no es que partas tu pan con el hambriento. A veces nosotros ayunamos para que Dios nos dé comida, pero vemos a los demás aguantando hambre y vaya, ayune y ore. Los mandamos cuando hay que darles, dice la palabra del Señor, porque tuve hambre y no me disteis de comer, porque estuve desnudo y no me vestiste. ¿Sí ve? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ayunemos. ¿Para qué? Para que tengamos misericordia, piedad de los demás. Pero a veces nosotros, en vez de tener misericordia y piedad, lo que hacemos es juzgar. Ese está así porque pecó. Por esto y esto. Ese está así porque esto. Mira, y dice acá, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando vienen a pedirle, no se esconda. Pero a veces ayunamos mucho para nuestra propia conveniencia, pero no para que Dios nos limpie, nos lave, nos purifique, para que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Y cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, mira lo que dice en el 8. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Mire, cuando nosotros, pastora, ayunamos para nuestra propia conveniencia, Dios no escucha ese ayuno. Porque aquí Dios no estaba escuchando al pueblo. Cuando nosotros ayunamos para nuestra propia conveniencia, Dios no escucha ese ayuno, porque lo que Dios quiere es que nosotros realmente seamos hijos de Dios, que haya un cambio en nuestra vida. Nosotros debemos de ayunar primero para que Dios nos cambie. Y dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. ¿Qué dice acá? Entonces nacerá tu luz como el alba. Amén. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces se invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. ¿Quién dirá heme aquí? Dios.
Por eso a veces nuestras oraciones y nuestros ayunos no son escuchados. ¿Sí ve? Porque a veces ayunamos para otras cosas, pero menos para que Dios saque de nosotros todo pecado. Amén. Y toda injusticia. Porque a veces ayunamos y oramos y hacemos, pero hay injusticia en nuestro corazón. Hay pecado en nuestro corazón. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros, primeramente, que nosotros ayunemos para que Dios nos cambie. Y cuando Dios nos cambia, dice que entonces Dios nos oirá, Amén. que Dios nos dará, que ahí sí estamos haciendo las cosas bien. ¿Cierto? Eso fue lo que el Señor les dijo aquí al pueblo, porque ellos decían, Señor, pero si ayunamos y tú no hiciste caso, y tú no nos oyes, y tú no esto, y tú lo otro, pero el Señor dice, lo están haciendo mal, porque es que yo no soy sordo, ni soy ciego de lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo los voy a oír si ustedes oprimen al pueblo, si ustedes hacen cosas malas, si ustedes esto? ¿Cómo los voy a oír? Primero arrepiéntase de su pecado y ahí sí los oiré. ¿Ve? Ese es el ayuno que Dios quiere realmente que nosotros hagamos. Y todo lo demás Dios lo escuchará. Que si su hogar está mal, Dios lo ayuda. Que si no tienes que comer, Dios le da. Pero primero tenemos que arrepentirnos. O sea, que el ayuno primero es para arrepentimiento también. Amén. Ese es el ayuno. Que realmente nosotros reconozcamos que estamos fallando y que nos apartemos de todo pecado. Eso es lo que Dios quiere. El ayuno lo estableció Dios y tenemos que ayunar, pero saber ayunar. ¿Cierto, pastor? Claro que sí, pastora. De hecho, la palabra, ella nos hace ver realmente qué es lo que Dios ha establecido, ¿sí? Entonces, vemos, estimados oyentes, que lo que Dios quiere realmente es un ayuno que salga realmente del corazón, ¿sí? Que realmente dobleguemos nuestra vida ante la presencia de Él, porque Él es el único que nos puede cambiar, Él es el único que nos puede ayudar, ¿sí? Entonces, oremos, pastor. Oremos. Amén. Espíritu Santo, Sí, gracias Padre, por tu lindo. palabra, por hablar a nuestras vidas, Sí, por Señor. hablar a las Padre, vidas de tú cada eres oyente, Señor, y pedimos, Señor, Bendito que eres por tú, favor, Señor. Señor, Te nos adoro. ayudes a ayunar realmente como tú quieres, Señor, que no sea para nuestra conveniencia, Señor, sino más bien, Señor, para afligir, Señor, nuestra vida y rendirla totalmente delante de ti, Señor, pues solo tú y en tus manos, Señor, está ese cambio que realmente necesitamos, Dios. Por eso delante de tu presencia está, Señor, las vidas, Padre, todas las vidas, Señor, y las ponemos en tus manos, Señor, para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les continúe bendiciendo y nuevamente nos veremos en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Amén. Cuando yo era una niña y mi madre me daba el alimento, veía el plato y decía, ¿de dónde salen estas cosas tan deliciosas? ¿Quién las hace? Le pregunté a mi madre y ella me contestó, es producto de la tierra, es lo que te hace crecer, ser fuerte y te pone linda. Pero ahora cuando estoy grande y que Cristo vino a mi vida, y me presentó a ese Padre amoroso, lindo y precioso, que hizo el universo y todo lo que existe en él, todas las mañanas abro la ventana y veo lo linda que es la tierra y todo lo que Dios hizo para nosotros. No tengo otra cosa
sino que agradecerle al Padre precioso y amoroso que se preocupa cada día, minuto, segundo, por nuestro diario vivir, y digo, no tengo con qué agradecerle todo lo que hace por mí. Por eso cada día entrego mi vida al servicio de Él y quiero agradarle hasta el día que Él me tenga sobre esta tierra, porque Él merece nuestros más sinceros agradecimientos.